Bienvenidos a su podcast Hablemos de. En esta ocasión tendré como invitado especial a Romeo de la Cruz, en el cual estaremos hablando de utilidad. ¿Qué tal, Romeo? Este es nuestro primer podcast sobre Hablemos de. ¿Y qué vamos a hablar hoy? De utilidad. Tema muy interesante. Muy interesante. ¿Cuántos años tenemos ya trabajando en esto? Bueno, días más, días menos, como 22 años. 22 años de estar trabajando con temas de utilidad. Recordemos un poquito cuáles han sido los retos y el por qué es importante hablar de utilidad en las empresas. Bueno, cuando nosotros nos referimos a utilidad y que nos dedicamos a poder enseñar o enseñamos cómo es que se constituye la utilidad dentro de los negocios, lo importante es cambiar el paradigma de estar analizando los estados de resultados tradicional, en donde normalmente se encuentra una posición neta realmente de todo lo que está pasando en la empresa. No hay detalles específicos acerca del cliente, acerca del canal, acerca de los productos o servicios. Muy contable en muchas empresas. Definitivamente muy contable, es correcto. Y lo que nosotros buscamos es cambiar como el paradigma, cambiar la manera en que las empresas analizan su información. Desde una perspectiva que la conocemos como contabilidad gerencial, que sirve para tomar decisiones internas, que sirve para poder visualizar a la empresa desde diferentes perspectivas que van a motivarlos, a los tomadores de decisiones, a poder mejorar su proceso de toma de decisión, al contar con más claridad, más profundidad, más información, exactamente. Que es muy increíble realmente cuando vemos la expresión de los directores, cuando ven, wow, esos son mis clientes más rentables, yo pensé que eran otros. Bueno, ese es muy cierto lo que estás comentando. Hemos estado en múltiples reuniones, me acuerdo, en donde tenemos esa reacción y realmente, si nos ponemos a pensar, esa es la reacción que buscamos, que de alguna manera retemos a los paradigmas, a la realidad conocida, entre comillas, del negocio, pero cuando estamos analizando los números en blanco y negro, cuando estamos eliminando subsidios cruzados, cuando estamos buscando una mejor distribución a la hora de estar analizando los costos y los gastos, esa es la reacción que más nos gusta en las reuniones. Ahorita que hablamos de distribuciones, ¿recordás cuando hemos visto que por ejemplo, una unidad de negocio dice, pero yo soy más rentable, ¿por qué me están cargando tal costo? Ese costo yo no lo tenía. ¿Qué reacciones has visto en eso también? Bueno, normalmente cuando tenemos esas situaciones es porque esa unidad de negocio, o me acuerdo en un grupo financiero, la empresa Seguros, me acuerdo yo que era la estrella, pero resulta que de alguna manera cuando vamos profundizando nos damos cuenta de que existen, o más bien que no existen ciertos cargos hacia estas líneas de negocio o hacia estas empresas dentro del grupo que realmente son importantes. Yo me recuerdo esta situación con la aseguradora que no recibía ningún cargo de tecnología de la información, por ejemplo. Todo se lo estaba quedando el banco y no estaba asignando o no estaba recibiendo nada en la aseguradora. Subsidiada totalmente. Completamente subsidiada. O no sé si te recordarás que también el edificio donde se encontraba. Exactamente. El edificio donde se encontraba igual lo estaba pagando el banco y nuevamente no vamos en contra de las prácticas contables o fiscales porque ahí cumplían. Claro, o ninguna acción o ningún criterio contable nosotros lo vamos a cambiar o pretender contradecir. No, es la contabilidad fiscal, legal, que tiene su objetivo y su razón de ser. Nosotros lo vemos desde el punto de vista de una realidad, de encontrar esa utilidad real, ese costo operativo, económico real
de las unidades, de los productos o de los clientes. Y ahí es, desde esa perspectiva, es donde queremos analizar. Sí, porque también eso puede entrar en detrimento del corporativo, por ejemplo, cuando absorbe todo el gasto y decir, el corporativo es muy costoso, pero cuando vemos está absorbiendo el gasto de las demás unidades. Claro, y eso es lo que nosotros queremos eliminar o reducir. O sea, nosotros queremos transparentar cuáles son los verdaderos costos relacionados a las diferentes variables de negocios, sean los centros de costos, sean los productos, sean los clientes, sean los segmentos, sean líneas de negocio, segmentos o cualquier otra variable relevante para cualquier negocio de acuerdo a su industria. Pensemos y recordemos también los diferentes tipos de industria. ¿En qué se beneficia, por ejemplo, una industria financiera, como un banco, seguros, una manufactura, en temas de utilidad? Realmente todos van a adquirir un beneficio, sí. Pero ¿cuáles diferencias podríamos hablar de ellas? Bueno, ¿cuáles se te ocurren? Ok, buena pregunta. Creo que desde el punto de vista de las empresas de servicios, pongámosle, y ahí incluyamos servicios financieros, seguros, servicios compartidos o cualquier otra empresa de logística, por ejemplo, cualquier otra empresa que su estructura de gastos tiende a ser indirecta, que básicamente es lo que representa una empresa de servicios. ¿Sí? El primer denominador común es que dentro de sus gastos de administración ahí se encuentran un conjunto de cuentas centralizadas que de alguna manera no representa la contabilidad necesariamente una relación de causa y efecto o un nivel de causalidad de cierta forma entre estos gastos y los productos, los clientes, los servicios. Entonces, lo que nosotros buscamos es introducir precisamente o reconocer ese nivel de causalidad o esas relaciones de causa y efecto para que podamos en ese sentido eliminar esos subsidios cruzados, eliminar el efecto de los prorrateos, por ejemplo. Ese es otro. No es que un prorrateo esté mal, No. Que no nos malinterpreten. Tal vez hablamos algo de justicia, ¿quién lo recibe? Sí. Pero si todos los productos o todos los clientes, todos los segmentos consumen de la misma manera un recurso, una cuenta o cualquier otra, gasto que pueden haber casos que sí, efectivamente sean igual para todos, sí, pero claro, no siempre sea el caso. Claro, no siempre sea el caso, pero si ese es el caso, entonces nosotros decimos, pues el prorrateo responde de forma correcta a ese nivel de asignación. O sea, no estamos discutiendo si la metodología es buena o mala. Y en realidad, en la práctica, no sé si lo tenés presente, pero nosotros tenemos como, de alguna manera, un enfoque en donde nosotros le indicamos a los clientes, sobre todo porque hay mucha, de alguna manera, polémica o mala práctica en cuanto a diferentes metodologías de costo, y sobre todo pero cuando hablamos de costo basado en actividades, hay, cualquier opinión al respecto, de cualquier opinión. Pero en nuestro caso, realmente nosotros no identificamos una metodología si es buena o mala, o si está de moda o no está de moda, sino que nosotros nos centramos al nivel de madurez de la empresa, nosotros nos centramos en entender cuáles son las preguntas claves de negocio de acuerdo a su nivel de madurez, y por lo tanto escogemos qué metodología para ese nivel de madurez, para este contexto, nos da las mejores respuestas en este momento, y que finalmente nosotros no buscamos un modelo perfecto, como bien sabes, nosotros buscamos un buen modelo, algo que de alguna manera sea mejor a lo que tengan hoy. Eso es lo que nosotros buscamos, y permitir esa evolución en el tiempo. Ese es básicamente lo que nuestra filosofía en cuanto a nosotros estamos hablando de los modelos de costeo de rentabilidad. Y cuando hablamos de modelos, realmente hay muchos retos que vencer. Entre ellos yo puedo pensar en los retos tecnológicos, retos de cambio de paradigmas, como bien lo estábamos mencionando. El reto también dentro de la misma organización, lograr vender, que nuestros colaboradores o con quienes estamos trabajando vendan la información a los altos directivos, ese es otro de los retos. ¿Cómo, de acuerdo con la experiencia que hemos tenido, cuál de los dos ves que es uno de los más complicados desde tu perspectiva? Bueno, recordémonos que los expertos en este tema, los gurús en este tema, como por ejemplo Gary Kokin, como por ejemplo Peter Charney, que nos han dejado expresado en un conjunto bibliográfico dichas experiencias, donde el cual nosotros hemos aprendido, ya sea directamente de estas personas o de sus libros,
el 90% del esfuerzo de este tipo de proyectos tiene que ver con gestión de cambio. Exactamente. Entonces, yo diría, para responder tu pregunta, que lo más difícil normalmente es la gestión de cambio, pero principalmente porque trabajamos con seres humanos, con personas. Entonces, es un mundo y un universo. Y sabemos que hay quienes lo compran más rápido, otros que más lento. Afectar la cultura es un tema, no es un tema menor, es un tema complicado. Pero para esto, en la práctica se traducen en diferentes recomendaciones. Por ejemplo, tenemos que transparentar tanto el método que estamos utilizando como los resultados, porque de esa manera vamos a generar confianza, de esa manera vamos a generar propiedad, y eso va a ayudar precisamente a que de primero nuestros colaboradores más cercanos que están pues, desarrollando primeramente el proyecto, confíen, sepan cómo entender esos métodos que aplicamos, cómo comunicar esos resultados y que empezando por esa transparencia les ayude a esa gestión de cambio. Y ahí lo importante es que desde el principio, y es algo que opino, que desde el principio tienen que estar involucrados, porque eso les da las bases, eso les ayuda también a comprender cómo funciona todo lo que se está creando, y eso también les facilita el momento de hablar con un directivo, de hablar con su jefe o de hablar inclusive con las áreas pares, qué es lo que se está haciendo y en qué se va a beneficiar la empresa. Sí, lo hemos aprendido ya hace mucho tiempo con Greg Nolan, por ejemplo, que cuando define todo el tema del requerimiento de los modelos y como primera etapa en donde... muchos entrenamientos. Muchos entrenamientos, pero que se enfoca en que puedan entender los estándares, los métodos, los tipos de reportes, el por qué se está midiendo de cierta forma. Eso es importantísimo para que poder provocar esa gestión de cambio. Pues también en la práctica hemos visto que hay personas donde hemos notado el proceso, que lo voy a resumir en 3 pasos para hacerlo simple en este momento, pero es la negación total, la frustración y la aceptación por obvio. Compactado en estos 3 grandes eventos, aunque podemos tener, muy visible. Obviamente, ya dice Porter, 8 pasos, ¿verdad? Y cualquier otro método de gestión de cambio habrá definido sus etapas, pero resumámonos en estas 3 muy sencillas: la negación completa, la frustración y frustración-enojo y la aceptación por obvio. Y hemos visto de todo. Pues que personas, cómo pasan estas 3 etapas, pues muy claramente. Me acuerdo llamadas telefónicas donde el gerente de proyecto me decía: Romeo, aquí estoy viendo los resultados, no puede ser, no creo. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Está malo el modelo. Entonces, las conversaciones, el volver a revisar, transparentar ese cálculo, esa forma, ayuda a poder ir moviendo de esa negación hacia... y la reacción al ver que sí está justificado todo. Por eso es que provoca en ese sentido esa frustración o ese malestar, que luego tratamos que en forma acelerada llevarlo hacia el convencimiento o hacia esa aceptación por obvio. Es interesante, por supuesto, y otros, por ejemplo, todo lo contrario, es decir, abrazan el cambio, abrazan los resultados y no... Que están ansiosos por ver qué es lo que está resultando. El proceso es mucho más sencillo. Entonces, tenemos que cuidar eso porque creo que para estar en la línea de responder tu requerimiento, el hecho de poder gestionar el cambio va a facilitar a que podamos llegar a incrustar en la cultura los modelos, pero más importante que los modelos, esa información, ese conocimiento que estamos generando para tomar mejores decisiones. Al final esa es la meta, a poder identificar o focalizar áreas de oportunidad de mejora, el poder monitorear que efectivamente esas mejoras están permeando dentro de la organización, poder de alguna manera ayudar a facilitar otras iniciativas como la perfilación de los clientes, como
la comunicación con los clientes, iniciativas de ventas cruzadas o ventas hacia arriba. Inclusive es un ingreso también para temas de análisis de ciencia de datos. Claro, o sea, pues con la oferta de información ya puedes ir sofisticando tus análisis. Claro. ¿Verdad? Así es, Andrés. Yo estoy seguro que ahorita nos están escuchando muchos directores, gerentes generales, presidentes de organizaciones. Enfoquémonos en ellos y digámosles qué pueden responder cuando hablamos de estos modelos, metodologías, donde van a conocer la utilidad. Las tres, digamos, unas 3 preguntas que todo presidente de organización, de una empresa, quiere responder. Focalizados a temas de rentabilidad, definitivamente el poder tener claro la contribución marginal de una manera precisa de, por ejemplo, sus principales clientes, los que aportan valor, los que destruyen valor, combinado con qué productos, qué servicios están detrás de ese comportamiento del cliente, pues les ayuda, les facilita, por ejemplo, a poder apoyar otras iniciativas para poder utilizar esos productos o esos mejores productos con esos mejores clientes y una vez perfilados poder tener una mayor probabilidad de éxito a la hora de estar haciendo ya sea campañas de retención, campañas de ventas cruzadas o al final de cuentas campañas de generación de ingresos para que lo vayamos a ver más. Para que estén más focalizados. Más focalizados. Y que esa generación de ingresos siempre esté acompañada, porque obviamente no queremos que solo se enfoquen en el ingreso, sino que tengan la conciencia en términos en blanco y negro de cuánto realmente está, no solo el costo, Abner, cuánto están contribuyendo a la utilidad. Recordémonos que al final de cuentas la línea más importante es la contribución marginal a la utilidad. Y cuando hablamos de utilidad, Abner, yo creo que es importante que aclaremos que no estamos buscando necesariamente una utilidad neta, o sea, como tal, o sea, podemos llegar a la utilidad neta, por supuesto, claro, pero creo que lo más importante es poder entender esa utilidad operativa, porque finalmente ahí es donde nos interesa la operación. Separar lo que es operativo de lo que no es operativo, y por ejemplo, eso sería la capacidad que no estamos utilizando dentro del negocio, porque eso hace ruido a la hora de estar analizando, por ejemplo, los estados de resultados tradicionales, en cualquier nivel de granularidad que puedan tener. Ahorita que mencionamos un estado de resultados gerencial, posiblemente alguien de los que nos escuche puede decir, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre un estado de resultados gerencial del que me da mi contador? Cuando nosotros estamos hablando de margen bruto o margen financiero para otros casos o margen técnico, hacia arriba normalmente está relacionado o tiene una relación casi directa entre ese producto, servicio y cliente. Hay poco que no esté realmente con una trazabilidad directa, más o menos directa. Sí. O sea, todo el tema es enfocarnos en los gastos indirectos, gastos de administración, lo que está debajo de ese margen bruto, financiero, técnico, que de alguna manera representa, por ejemplo, en algunos casos para manufactura, el costo de conversión, los gastos generales en servicios financieros, bancos y aseguradoras, y normalmente dentro del estado de resultados son cuentas contables, que es lo que hemos estado comentando. Entonces la principal diferencia desde el punto de vista de la contabilidad y gestión es poder traducir esas cuentas contables en conceptos que permiten, que faciliten una identificación o una medición del desempeño del negocio. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con conocer si lo que está realizando la empresa, en términos, por ejemplo, de sus actividades, es congruente con la estrategia del negocio, es decir, con lo que dicen que es importante, si están alineados o no están alineados, correcto. En otras palabras, por ejemplo, en vez de cuentas contables, estamos analizando conceptos, por ejemplo, que tienen que ver con la parte de mercadeo y ventas. O sea, el esfuerzo comercial asociado a las áreas de negocio, los centros de responsabilidad, los centros de utilidad. Por ejemplo, traducirlo en temas del costo de servir para poder entender cómo se traduce el comportamiento del cliente dentro del negocio, es decir, en dónde el cliente está transaccionando o está
de alguna manera requiriendo o interactuando con el negocio, ya sea en los diferentes canales, ¿verdad? En donde acostumbra más a transaccionar, le puede ayudar también. Exactamente. Entonces, ese costo de servir es algo que debemos de encontrar en los diferentes canales, pero no son cuentas contables, ¿verdad? Ese es el cambio de paradigma. Claro, es un cambio de paradigma. Ahora, por otro lado, también nos interesa pensar más allá de lo que es el ahora, el hoy, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos gestionar, al final de cuentas, ese comportamiento del cliente. Sabemos que el comportamiento del cliente al final es exógeno al negocio, es externo. Yo no puedo imponerle un cambio a esa forma de que interactúa el cliente, pero sí puedo gestionarlo, administrarlo, comunicar, influenciar de tal manera que podamos ver ese cambio en ese comportamiento del cliente que de alguna manera se traduzca en beneficios para la empresa. ¿Cómo? Transaccionando en lugares, por ejemplo, más eficientes para la empresa y por lo tanto inmediatamente para esa relación de ese cliente poder bajar su nivel, por ejemplo, de costo como tal. Y esa situación, como les digo, no nos interesa únicamente el saber, el conocerlo hoy, sino que si nosotros ya tenemos esas piezas, si nosotros tenemos el costo de mercado y venta, nosotros sabemos los esfuerzos que tienen que ver con los esfuerzos comerciales de campaña, si nosotros, exactamente, pero además nosotros sabemos típicamente el comportamiento de un cliente, el costo atrás de ese costo de servir. Entonces nosotros podemos proyectar la relación con el cliente y nosotros podemos analizar al cliente ya bajo otros términos, otra perspectiva. Podemos analizar el valor del cliente en su ciclo de vida. Por lo tanto, esfuerzos que estén haciendo hoy la empresa para un cliente que a lo mejor no es tan relevante hoy, ya sea por el segmento que se encuentra el cliente, pero si nosotros sabemos cómo gestionarlo, nosotros en el tiempo podemos incrementar su valor. Y haciéndolo proactivamente, pues la empresa se puede beneficiar, por supuesto. Claro, empezar a hablar de pronóstico, cómo vamos a estar dentro de varios meses. Pero ¿sabes qué? A mí me gustaría que eso lo platiquemos en otro episodio donde hablemos de pronósticos y proyecciones. Me parece bien. Muchas gracias por tu tiempo. Ok, Ander.